comunicación, opción New York. De todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York. Qué mejor forma de comunicación, opción New York. Opción New York. Muy buenas noches, bienvenidos a su revista diaria informativa Opción New York. Yo soy Cristi Liz desde mi hogar. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, Cristi. Yo, Juan Miguel Jiménez, aquí desde mi hogar. Señores, qué más que decirles que ya casi estamos saliendo de este tiempo pues de cuarentena y vamos entrando en lo que es la primera fase. No se vuelva loco, de verdad que quédese en casita tranquilo y entienda que aún seguimos con todas las precauciones del lugar, utilizando su tapaboca, utilizando mascarilla, lentes, distanciamiento social. Seamos conscientes de lo que estamos entrando en este tiempo de fase 1 post-cuarentena. Así es, Juan Miguel, en más o menos una semana quizás nos comencemos a reintegrar. Vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros que son José Díaz y también Roberto García. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos a la teleaudiencia de Opción New York. Un placer verlos a ustedes. Juan Miguel, que se ha quedado por allá por el campo. Ciertamente. Y Cristi Lee, que no ha salido de su apartamento nada más que a comprar pan en la bodega. Yo estoy de verdad que un poco ya cansada de estar dentro de la casa porque los departamentos aquí en New York son tan pequeños, entonces el espacio es demasiado limitado y uno se aburre adicionalmente. Y esta noche vamos a tener un tema que habla sobre Jesús. Habla sobre el Hijo de Dios, el enviado a la tierra para purificar, vamos a decirlo de una manera, los pecados de nosotros los humanos. Precisamente yéndonos a ese tema bastante interesante, el tema que tenemos hoy. Esta noche nos acompaña el pastor Ángel Guzmán, que aquí se encuentra con nosotros. Bendiciones de Dios para todos y me siento muy feliz y honrado de ser parte de este equipo tan dinámico. Desde que uno entra, siente la linda energía que ustedes transmiten a sus. Vamos a hablar de usted, de su vida personal. Soy el rector de la Universidad Adventista Dominicana, pastor de iglesia primero, luego pasé a las aulas de clases. En un momento la universidad me mandó hasta Asia, al país de Filipinas, donde con mi familia fui a hacer mi doctorado en teología. Yo soy especialista en el área del Nuevo Testamento, de la historia de 2000 años para acá, del desarrollo teológico de ese tiempo, y desde hace ya 2 años y unos meses que me dieron la hermosa responsabilidad de dirigir ahora toda la universidad. La Universidad Dominicana tiene 2 recintos en el país. El recinto principal está en Sonador, Bonao. Está en la ruta desde Santo Domingo hacia Santiago, más o menos centro allí. Y en la misma ruta de autopista Duarte, aquí tenemos una universidad única en el país, porque es la única que queda con internados activos grandes. Pues ahora vamos a iniciar haciendo preguntas. Lo primero es, ¿quién era Jesús en realidad? Yo quiero, antes de contestar tu pregunta con su permiso, primero establecer un parámetro que creo que sería muy saludable porque mucha gente se confunde. Dios muchas veces no es como nosotros lo percibimos, porque Dios está muy permeado por lo que la gente ha interpretado de él. Por eso me llamó la atención lo que Roberto me decía al principio, de que él cree de una forma diferente. Probablemente lo diferente que él cree es diferente a lo que las religiones han enseñado, porque Dios lo que juzga no es lo que tú haces solamente, sino la intención de tus actos. Entonces, al contestar la pregunta de quién es Jesús, también nosotros hemos sabido que han habido muchas interpretaciones acerca de Jesús. Lo primero que te puedo decir es que Jesús fue un personaje histórico, una persona que intervino en la historia. Los cristianos creemos que es una persona sobrenatural porque es una mezcla
de naturaleza humana con naturaleza divina. Mucha gente, o bueno, yo soy uno de los que me hago esta pregunta de vez en cuando, y es que el cristianismo se basa, todo el cristianismo dice que el Cristo es el camino hacia la salvación, hacia Dios, y que por medio de él iremos al paraíso o eterno, o como le quieran llamar. ¿Qué pasa con la gente que vivió antes de Cristo? ¿O qué pasa con la gente que están en otras religiones que no conocen el cristianismo porque sus creencias culturales y religiosas están basadas en otras creencias? Aún hoy en día quizás nunca lo conozcan. La primera pregunta es, ¿qué pasa con los que se relacionaron con Dios antes de Jesús? Hay una historia del pueblo de Dios antes de Jesús. De hecho, nosotros tenemos en la Biblia una historia que traza hasta la creación. Entonces Dios siempre ha tenido un pueblo y se ha ido manifestando de diferentes maneras. Dios no tiene un camino cerrado para juzgar al ser humano. Y eso es parte de lo que las religiones han proyectado, que yo creo que no es completamente correcto, incluyendo el cristianismo, obviamente, y todas las ramificaciones del cristianismo. Muchas veces hemos cometido el error de presentar un Dios que salva a través de un conjunto de creencias. Tú tienes que hacer estas cosas para poder alcanzarlo, como usted dice, Roberto, el paraíso, el cielo. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los indígenas que vivieron aquí en el tiempo cercano al descubrimiento, que no tuvieron ese contacto con el cristianismo, que no conocieron? Yo creo que Dios va a juzgar a cada uno por el conocimiento que tuvo, no solo de él, sino de cualquier cosa que ellos entiendan que trasciende. Estoy diciendo que dentro de la posibilidad, dentro del conocimiento, el entorno que tengo, siempre hay gente que tiene un buen corazón y gente que no tiene un buen corazón. Siempre hay gente que quiere respetar, seguir, aceptar de buen agrado, y a medida va aprendiendo, va creciendo. Y yo creo que eso es lo que Dios va a juzgar. Y en el cielo, en el paraíso, o donde sea, vamos a ver personas que nunca quizás escucharon de la misma forma estructurada que yo conozco el cristianismo, que tú conoces el cristianismo. O que quizás no conocieron puramente el cristianismo, porque el cristianismo tiene apenas unos 2000 años. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que juzga correctamente, que ama al ser humano, que no busca condenar al ser humano. Yo creo que Dios va a juzgar no lo que tú haces a la luz de una doctrina solamente, sino lo que cómo está tu corazón, de acuerdo a la luz que tú tengas, de acuerdo al conocimiento que tú tengas. Y vas a ver que en todas las culturas y en todas las creencias siempre hubo gente fiel, buena, y gente que no quería encaminarse por eso. Y creo que a esa gente también Dios los va a salvar, no importa lo que creen. Una pregunta, se sabe hablando ya del cristianismo y el Nuevo Testamento, es de conocimiento de todos, que hay un gran debate acerca de quién fue el gran fundador del cristianismo per se, Jesús o Pablo. ¿Usted qué opina? Jesús es la esencia del cristianismo, es el fundador. Pablo es el que lo desarrolló en primera instancia, no es el único que lo desarrolla, pero es el que lo desarrolló bien temprano, en la década del 40 y del 50 y el 60. Pastor, si nos enfocamos en las enseñanzas de la Biblia, de el hombre, hay un versículo donde expresa que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a una mujer. ¿Por qué Jesucristo no pudo tener una vida normal como un hombre terrenal, que fue lo que Dios envió, de enamorarse, de casarse, de tener hijos? Y la Biblia describe la naturaleza de Jesús con una palabra griega, que la voy a compartir con ustedes, que es monogenes. Mono, que significa uno, único, y genes, que significa de manera el único en su género, forma.
La Biblia en español la traduce como si fuera unigénito y muchas veces nosotros creemos que uno, el único que fue engendrado, pero es el único de esa naturaleza, que no es la naturaleza nuestra, aunque comparte parte de nuestra naturaleza. Entonces Jesús es un ser excepcional. Nosotros los cristianos, la mayoría de los cristianos, creemos que Jesús es Dios y lo adoramos como tal. Entonces, imagínate que se hubiera casado y tuviera hijos, ahora fuera un problema serio. Más allá de haberse casado y tener una familia, él fue enviado, pero fue enviado como un humano, común y corriente como nosotros. ¿Por qué él no pecó? Porque él no cometió pecados quizás de hacer algo contra alguien, no sé, o de pensamiento. Adoptó una naturaleza humana, pero no una naturaleza humana con tendencia al pecado. ¿Por qué la adopta así? Porque Jesús viene a sustituir no solo a ustedes y a mí. Eso se llama el aspecto vicario del sacrificio de Jesús, sustitutivo. Él viene a sustituir mi castigo, pero no es a mí solamente. Él viene a sustituir a un hombre que fue creado perfecto a la imagen de Dios, que se llamó Adán, y que fue creado sin la tendencia al pecado y pecó. Y Jesús, yo creo que viene con esa misma naturaleza, que no tiene una tendencia al pecado, pero donde Adán fracasó, Jesús vino y triunfó. Y eso es lo que nos da a nosotros la garantía de que Él no solo viene a morir por mis pecados, sino que viene a vencer donde el ser humano fracasó, donde el ser humano no tiene fuerza, donde el ser humano ya pierde el sentido de la vida. Ahí Dios tiene también sentido y tiene fuerza, porque Dios demostró que no creó al hombre para que pecara irreparablemente. Dios creó al hombre con la posibilidad de vencer, y es lo que Jesús demuestra con su vida. O sea, Jesús nos da una nueva naturaleza, Jesús nos da un nuevo corazón y nos cambia. Esa es la prueba más contundente de la existencia de Dios. Cuando Dios puede tocar una vida y cambiar una vida y darle sentido a la vida y darle felicidad a los seres humanos. Pastor, vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa, cuando regresemos de la pausa, yo quiero que usted me conteste la siguiente pregunta. ¿Jesús fue en su tiempo más religioso o más político, más trabajador social? Eso va a ser después de la pausa. Opción New York. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción New York los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Soy Idanis Rodríguez, un luchador demócrata como tú. En los próximos días recibirá un sobre de la Junta de Elecciones, dentro del cual habrá otro con un sello donde tú tendrás la oportunidad de pedir a mandar a buscar tu boleta de votación. Cuando te llegue, marca mi nombre, dame tu voto, envíame al Congreso. También podrá votar en junio 23 y en los días antes en las elecciones tempranas. Acompáñame en este gran desafío de cambiar al Bronx de ser el lugar más pobre a un lugar de dignidad y respeto para todos, rumbo al Congreso. Saludos mi gente, mi nombre es Anthony Álvarez, actor dominicano. Igual me has visto en telenovelas, series y demás. Y yo cuando vengo aquí a Estados Unidos, mi familia, mis amigos, todo el mundo que me pregunta, oye Anthony, ¿cómo le haces tú para mandar tus cosas de Nueva York y de Estados Unidos a República Dominicana? Hay muchas opciones, claro, pero la mejor, MTI Mota Cargo Express. Si quieres mandar tu casa completa más rápido de lo que canta un gallo, estará en tu casa en República Dominicana. MTI Mota Cargo Express. Llámanos.
Yo Maré Polanco, yo Maré Polanco, yo Maré Polanco, vamos todos a votar. Yo Maré Polanco, yo Maré Polanco, yo Maré Polanco, el diputado de ultramar. Yo Maré Polanco, yo Maré Polanco, yo Maré Polanco, vamos todos a votar. Yo Maré Polanco, yo Maré Polanco, yo Maré Polanco, el diputado de ultramar. ¿Hace cuánto que no vas por mi casa? Te voy a cortar el agua y la luz. He invertido demasiado en tu candidatura desde el año pasado, ¿recuerdas? En esta oficina hay un sapo. Esta ciudad, este distrito. Todo el mundo hispano. ¡Ya basta! ¿Te das cuenta que la vida de mi hijo, se pierde por ustedes? Y utilizando métodos políticos de gente honorable. ¡Mentira! ¡Tú mataste a mi hijo! ¡Mi hijo! Con más opciones, yo, Roberto, adelante con la pregunta que se quedó en el aire. ¿Qué fue de Jesús? ¿Fue más de un movimiento social, fue más político o fue más religioso en su momento? Jesús no entró, no encajó en los cánones religiosos de su tiempo, salió de esos cánones. Por eso murió, por eso lo mataron a la joven edad de 33 años. Porque llevaba una actividad pública bastante eficiente, pero muy revolucionaria también. Jesús no negó los dogmas religiosos. Jesús los humanizó. Había gente que tenía muchos prejuicios y estaban viviendo una religión muy cerrada y se habían olvidado del prójimo, del compañero, del ser humano, y priorizaron las reglas sobre los seres humanos. Y Jesús invirtió la cosa, miró los dogmas a través de los seres humanos. La ley de Dios es invariable, eso no es de negocia, pero la ley de Dios cobra sentido en la medida que ella es eficiente en el ser humano, que cambia la vida. Entonces la gente le daba más importancia al dogma, a la ley, que al ser humano, que a respetar y cuidar al ser humano. En ese sentido, Jesús fue un líder social enorme. La Biblia dice que los que atacaban a Jesús lo acusaban porque él comía con publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos para el imperio. Entonces, a veces Roma abusaba y pagaba a los cobradores de impuestos por cientos y les permitía extorsionar a la gente. Por ende, eran vistos como ladrones, como personas malas. Y Jesús lo fue y lo buscó. No porque él apoyaba el robo, sino porque él tenía que ir donde ellos estaban para rescatarlos, para enseñarles el camino correcto. Pero en la ley judía, a un judío normal se le prohibía sentarse en la misma mesa y comer al lado de alguien que fuera así, o dejarse tocar por alguien como ese. En una ocasión Jesús, una mujer entró y rompió un frasco de perfume carísimo y comenzó a lavar los pies de Jesús con ese perfume. Y la gente comenzó a preguntar, alguien, el dueño de la casa donde Jesús estaba, dijo, si él supiera quién es esa mujer, era una mujer de mala reputación, pero Jesús sí sabía quién era. Lo que pasa es que Jesús estaba cambiando la vida del ser humano. Entonces, ¿fue Jesús un líder religioso más que un líder revolucionario? Yo creo que Jesús revolucionó la religión. No dejó de ser un religioso, pero lo fue en un estilo pro-humano. Más que un dogma, más que una institución, Jesús pone en primer lugar al ser humano. Pastor, usted mencionaba hace unos minutos la mujer que le lavaba los pies a Jesús con perfume.
Y es una mujer que se repite en varias etapas en la Biblia, porque es María, 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 y es María Magdalena después, a final de cuentas, la que aparece como en el papel protagónico. Alguien que no sé si se puede decir que los ateos siempre viven sacando el granito diciendo que María Magdalena tenía una relación con Jesús. Hasta películas han hecho como La Última Tentación de Jesucristo y todo eso. ¿Cuál es la opinión suya como pastor de este tipo de relación que se pone, de que sí hubo una relación? Y junto con eso, yo quisiera que usted también envuelva la pregunta: ¿por qué los cristianos sienten que el hecho de que Jesús pudiese tener una relación sexual con esta mujer es algo tan pecaminoso si el sexo también lo creó Dios? Es que Jesús sería una distorsión de lo que la Biblia presenta de lo que es Jesús. Les repito, para los cristianos, la mayoría de los cristianos, Jesús es la encarnación de Dios. No es un ser humano común y corriente igual que todos nosotros. Y tú tienes razón, no hay nada malo en la sexualidad. La sexualidad fue creada por Dios e instituida por Dios, igual que el matrimonio entre hombre y mujer, según dice Génesis 1. Dios lo crea así, pero Jesús no es un ser humano común y corriente. Es alguien que interviene como humano en la historia del planeta, pero es parte de Dios que está encarnada aquí en la tierra, que no podía, no estaba dentro de los planes de Dios, ni que se reprodujera, ni que tuviera una relación. Pero nosotros no lo asumimos que no la tuvo porque la relación en sí es pecaminosa. Eso es algo muy posterior al cristianismo. En el siglo II y III comenzó a interpretarse por la influencia del platonismo, del Platón, griego, filósofo, que miraba el mundo en las dos direcciones, que se llama dualismo. Una parte que es buena, que es la parte que sale de ti, la parte que está por allá por encima, y la parte del cuerpo que es pecaminosa. Entonces comenzó a verse todo lo relacionado al cuerpo como pecaminoso. Y si algo producía placer, todavía más pecaminoso. Pero eso en el tiempo de Jesús no era visto así. Por ende, no es la razón por la cual Jesús no se casa ni tiene hijos. Yo creo que es por su divinidad, por su naturaleza especial, que Jesús no tiene eso, pero no tiene relación carnal ni amorosa en el sentido de esposo o de noviazgo, pero no porque en sí la relación sea pecaminosa. Quiero retomar lo que dijo José acerca de esta figura femenina que se repite en la Biblia en múltiples ocasiones. Ya, María. María fue una discípula de Jesús. Era amiga de Jesús. No hay ninguna, y se llama Magdalena porque era originaria de un lugar que se llamaba Magdala, pero vivía en un lugar llamado Betania, cerca de Jerusalén. María, no hay ni un solo elemento histórico, ni bíblico ni extrabíblico, que nos sugiera que deba haber algún tipo de relación entre Jesús y María. Sí hubo algunos documentos muy posteriores, producto de una tendencia teológica llamada gnosticismo, que trató de descubrir unos supuestos evangelios ocultos, pero que todo el mundo sabe que no son evangelios antiguos, sino muy posteriores, que fueron creados, que son más ficción. Por ende, no hay una razón científica, histórica, para tú hacer ese tipo de relación. Es más una función más del arte, de la novela, y se popularizó más en nuestro tiempo cuando Dan Brown escribió el famoso Código Da Vinci, y cuando que de ahí vino una película. Dan Brown escribe muy bien, pero eso es ficción, es novela, no está
realmente fundamentado, supuestamente estaba fundamentado en un evangelio gnóstico llamado el Evangelio de Tomás, pero no existe esa relación. Los teólogos, todo el mundo está de acuerdo y reconoce que es más arte que realidad histórica. Hoy día, casualmente, estaba en una clase de segundo grado y un niño tuvo una discusión con su maestra, porque la maestra de él tiene una teoría diferente de cómo el universo se creó, que no fue Dios. Mas, sin embargo, el niño tiene la teoría, porque se lo inculcan en su hogar, que es Dios. No tenemos certeza 100% de que fue de una manera u de la otra. Entonces, ¿por qué cómo nosotros le podemos llenar la mente a una persona de que tiene que creer en una de las dos? ¿Cuáles son las que ustedes como religiosos usan? Esa teoría que ustedes usan, que sea 100% fidedigna para que las personas crean en esa religión y en que ese Dios existe. Buena pregunta también. Mira, hay 3 formas de tú enfocar esa situación que tiene que ver con la creación. La número 1 es la más popular, que es la evolucionista, que es del siglo XIX, de Charles Darwin, que la desarrolló en el contexto de un ateísmo que estaba surgiendo en Inglaterra. Charles Darwin era inglés y él, pues, ante la falta de Dios en su contexto socio-religioso, él trató de encontrar alternativas en la naturaleza para explicar la existencia del todo. Y él desarrolló la evolución en observaciones científicas. No podemos poner en desmedro la capacidad y la inteligencia de ese hombre. Él se fue a varias islas, observó cómo algunos animales se adaptaban a diferentes cosas y la adaptación traía de por sí algunos cambios, incluso en su genética. Entonces hay una segunda opción que es el otro extremo, que es el creacionismo, que es pues aceptar lo que dice la Biblia, como lo dice Génesis 1:1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que Dios con su palabra creó todo lo que existe. Y ahí están muchos cristianos conservadores, en los cuales me incluyo yo. Existe otra, que es un punto medio, que son algunos cristianos como que reaccionaron y dijeron, pero podemos buscarle una vuelta a esto. Podríamos buscar una vuelta donde haya un poco de cada una de las cosas. Entonces se ve a Dios desde una perspectiva platónica o aristotélica, muy griega, un Dios que es como una energía originadora de alguna cosa, porque no Darwin, pero los evolucionistas posteriores a Darwin tuvieron que enfrentar la pregunta de ¿y cómo se originó todo? O sea, ¿cuál fue el motor? Y entonces ellos dicen que fue una explosión que se conoce como el Big Bang. Claro. Pero entonces hay una rama de cristianos que dicen, no, ese motor que inició todo fue Dios, y de ahí en adelante Dios dejó que la naturaleza se encargara de crearse a sí misma. Para ninguna de las 3 hay una evidencia tangible y fuerte que no implique fe. Que no implique fe. Tú tienes que tener fe. Yo creo en lo que dice Génesis. Yo creo que Dios creó con su palabra. Pero si tú me pides una prueba científica, yo quizás no te la pueda dar, pero tampoco Darwin ni ningún científico me puede dar una prueba tangible de lo que hizo. Ahora, ¿dónde uno dice por dónde yo me decido? Yo me decido por la que más me convence de todas, la que menos prueba necesita es creer que Dios creó por su palabra. Yo acepto lo que la Biblia dice, eso me da felicidad, eso me da tranquilidad, y no estoy viendo la Biblia solo como una salida existencial, la estoy viendo como una base para lo que creo y lo que entiendo. Tiene que haber, y eso lo ha reconocido todo el mundo,
tiene que haber en la creación un diseñador. ¿Por qué hay un diseñador? Porque hay un diseño. Y ese diseño va desde la célula más pequeña de tu cuerpo hasta lo más amplio del universo. Hay leyes. Esas leyes no pueden ser producto de la casualidad. No puede ser producto de la nada. No puede ser producto del azar, como la evolución me lo enseña. Yo prefiero entonces creer que esas leyes son producto del diseñador que creó los cielos y la tierra. Si yo acepto lo que dice la Biblia y lo acato, ¿por qué debo yo de estar en una religión, ya sea cristiana u otra religión? ¿Por qué hay que crear religiones? ¿Cuál es el motivo de crear una religión? Lo primero es saber que Dios tiene un pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo. Dios siempre tiene un grupo de personas que tienen identidad, que tienen reglas de vida y que tienen misión. Todo eso tiene que estar fundamentado en la Biblia. Tú no debes creer nada que te diga yo ni nadie. Por más que haya estudiado, por más que haya visto, nadie, tú no debes creerlo solo porque yo te lo digo. Tú debes creerlo porque tú lo puedes confirmar en la palabra de Dios. Ahora, lo que pasa es, como se define esto, no es que hay un pueblo que tú vienes y luego te formas, sino todo el que estudia la Biblia se va a encontrar, si tú lo estudias con sinceridad y buscando al Señor con sinceridad, te vas a encontrar de que hay otros que piensan como tú y ven como tú. Entonces, eso te dice que tú eres parte de ese pueblo, de ese pueblo que tiene las características de los hijos de Dios. Pero yo pienso que el concepto de religión hay que redefinirlo, hay que mirarlo desde una perspectiva más misiológica, más social, más de acercamiento al ser humano, porque mucha gente simplemente se mantiene al margen porque no está de acuerdo con lo que ve. No es porque Dios está mal o la Biblia está mal, somos nosotros los que lo vivimos mal. ¿Por qué gente como de la talla de usted y otros que están igual que usted, de cierto, con peso ético y moral, no participan más en política? Y lo segundo, si Jesús estuviera vivo hoy, ¿por quién votaría él? ¿Por Gonzalo, por Abinader o por Leonel Fernández? Yo voy a obviar la última pregunta, porque habría que preguntárselo al Señor. Yo creo que el Señor sería él el candidato. El problema de la política no es mala. La política es una ciencia hermosa, es la ciencia para el acercamiento social. Y yo creo que la política necesita de hombres y mujeres cargados de un peso y responsabilidad moral grande. Y hay muchos políticos que tienen esas características. De hecho, por mi posición como rector de una institución de educación superior en el país, me toca codearme con mucha gente. Esto no tiene un aspecto tan religioso, tiene un aspecto más social. Ayer yo estaba reunido con parte del equipo de campaña de un candidato, pero yo no estoy haciendo proselitismo, pero eso no implica que yo no tenga incidencia social, que no tenga influencia y que no tenga un programa social. Yo pienso que el problema de nuestro país, porque no ocurre en todas las sociedades, de hecho, un miembro muy activo de nuestra iglesia, adventista el séptimo día, fue precandidato presidencial en los Estados Unidos en las elecciones pasadas y por el Partido Republicano, de hecho. Y entonces, no es que está esencialmente mal, algunas veces el contexto de las sociedades. Pastor, volviendo al tema de Jesucristo, ¿cómo usted explica la resurrección de Jesucristo? Uno. Y segundo, yo he escuchado en la conversación de que si Jesús estuviera vivo, si estuviera aquí, pero entendemos y por fe lo creemos que se supone que sí está aquí con nosotros. ¿Cómo es todo el meollo del asunto? Explíquenos usted. La resurrección de Jesús también es un hecho histórico, con testigos confirmados.
con una tumba vacía, que muchas veces se acusa a los mismos cristianos de haber manipulado la historia. El problema de no creer en la historia es por la definición de historia que nosotros tenemos y de ciencia, que usualmente la historia, nosotros decimos, la historia se repite, debe ser cíclica. Si un hecho no se repite, no puede ser confirmado, por ende no es verdad, por ende es un mito. Pero nosotros sabemos claramente que es una definición moderna de historia. La verdad es que nosotros creemos en el hecho histórico de que Jesús está vivo, de que Jesús, por su naturaleza extraordinaria, como vivió aquí en la tierra, fue resucitado y ascendió al cielo, donde reina, donde intercede por nosotros y donde está presto a ayudarnos en cualquier condición. A veces a la gente le zafa y dice, si estuviera aquí, pero la verdad es que sí está con nosotros. Cuando usted dice que el alma va reencarnando, es eterno, usted sabe que científicamente se ha podido hacer clon de animales y quizás se llegue a hacer de un humano. Entonces, cuando se hace un clon, viene un alma nueva a ese cuerpo. El alma es la fusión de la vida con el cuerpo. No es algo que tú puedes separar del cuerpo. Y eso es lo que se ha creído. Le estoy hablando del origen, de dónde viene esa creencia. Una creencia que es como algo que está dentro de ti, que sale, que entra, pero en la Biblia no está claro, o sea, no es esa la idea que está diciendo. La Biblia sí está clara la idea de que tú eres, la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre que hizo de la tierra y el hombre fue un alma viviente. O sea, el hombre es un alma cuando combina los dos elementos, que es la vida que viene de Dios y este cuerpo humano. ¿Usted entiende que gracias a los milagros fue la única manera o la manera en la cual Jesús pudo hacer posible que tanta gente siguiera sus preceptos y sus conocimientos y más que nada pues lo que quiso dejar aquí, su legado en la tierra? Yo creo que el objetivo de los milagros no fue convencer a la gente. Yo creo que el objetivo de los milagros fue ayudar realmente a la gente, aunque eso hizo que mucha gente siguiera a Jesús. En un momento alguien vino a pedirle algo a Jesús, lo registra el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y Jesús le dice, si ustedes no ven señales y milagros, no van a creer. Ustedes no creen si no ven, porque esa es la naturaleza humana. Pero el objetivo esencial de Jesús al hacer milagros fue contrarrestar el efecto que el pecado estaba teniendo sobre los seres humanos. Pero en las bodas de Canaán, por ejemplo, el hecho de convertir el agua en vino, ¿en qué manera estaba ayudando simplemente una fiesta? Simplemente logró crear un cierto nivel de popularidad delante de un público. Muy buena pregunta. Si entendemos el contexto de la boda de Caná, Jesús, yo creo que sí, fue también un momento en que había que dar a conocer que él era especial. La boda de Caná fue el primer milagro de Jesús, pero Jesús rescató la vida de ese hombre. Si tú estudias bien el contexto de lo que significaba que se le acabara el vino a una persona en una boda, estaba en juego toda la dignidad de ese hombre para siempre en esa comunidad. O sea que Jesús no solo rescató una fiesta, rescató la dignidad de un hombre, rescató un matrimonio, rescató varias cosas que así a simple vista uno no la entiende, pero cuando tú entiendes la Biblia en el contexto en que ocurrieron las cosas, te añade algunas ideas más. La Biblia, no recuerdo si creo que en el Nuevo Testamento también que lo dice, que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete y se movería. Partiendo de ese punto de vista, ¿por qué no tenemos más milagros en estos tiempos? Tal vez porque no llegamos ni al granito de mostaza con la fe. Yo creo que los milagros en la fe se basa Sí. Yo pienso que los milagros siguen ocurriendo.
Yo creo que también Dios tiene formas de acuerdo a los tiempos para desarrollar su obra. Y Dios es muy sabio. Quizás no es el mejor momento ahora para que los milagros, quizás la gente lo seguiría, no por la fe real y sincera. Vivimos una época compleja. Pero yo he sido testigo y he visto muchos milagros, mucha gente a quien Dios le ha hecho milagros hermosos, y otros que Dios lo hace y no lo sabe. Usted es un experto en el Nuevo Testamento, entiendo. Esa es su maestría. Pero creo que sería difícil estudiar o entender el Nuevo Testamento sin trabajar el Antiguo Testamento. Así es. En la vida de Jesús, hace un ratito usted mencionó que por eso lo mataron tan joven, a los 33 años. Pero no estaba eso ya profetizado en el Antiguo Testamento, que era así que iba a suceder todo y que no importaba si cambiaban o que viniese o que el Sanedrín dijera no lo vamos a matar, eso iba a suceder de todas maneras. Jesús estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento de que él sería el sustituto de la muerte de los seres humanos y que él pagaría la deuda del pecado. Usted me está diciendo con eso de que no necesariamente tenía que morir tan joven, que Jesucristo podía haber vivido mucho más tiempo siendo hijo de Dios y pasando trabajo con los discípulos, tratando de... Bueno, pudieron haber sido otras circunstancias, aunque hay una profecía en Daniel, capítulo 8 y capítulo 9, que apuntan al momento más o menos en que en el misma época, mismo tiempo en que Jesús fue bautizado y luego en que Jesús murió. Les recuerdo, estamos aquí en Opción New York, estamos hablando de Jesús, su vida pública y del Nuevo Testamento. Tenemos a nuestro pastor Ángel Guzmán como invitado central del día de hoy. Y chicos, tenemos nuestra última ronda de preguntas. Una pregunta cada uno para ir cerrando y ir despidiendo el programa de hoy. Así que, Cristi, dale, que vamos contigo. Nos quedamos en si era una profecía que Jesús debió morir a la edad de 33 años, súper joven. Pero también tenía la cruz, ser crucificado, tenía un mensaje para nosotros. ¿Por qué morir de esa manera? ¿Por qué no ser ahorcado de otra manera? La Biblia no especifica en las profecías cómo Jesús debía morir. La cruz sí te dice algo claro. El hecho que Jesús murió en la cruz significa que murió con el castigo más vil, más bajo. Era un castigo que estaba guardado solo para dos delitos: el robo o la traición al Estado. Y Jesús sustituyó a alguien llamado Barrabás, porque en la fiesta se soltaba a alguien y se le daba una gracia, que era un rebelde del Estado. O sea, era un patriota, pero que los romanos lo veían como un rebelde. Y murió en medio de dos ladrones. Y el significado de la cruz ahí es que la cruz es el símbolo de la muerte más vil, más baja, más dolorosa. Era algo totalmente para torturar a un ser humano, que lo tenían diseñado los romanos. Los romanos inventaron la cruz para poder evolucionar en castigos que otros imperios tenían, donde la gente moría muy rápido. Ellos diseñaron un castigo donde la gente muera más al paso. Diferentes religiones tienen creencias o predican maneras diferentes en que será la segunda venida de Jesús, como algunas creencias creen o predican. Unos creen que vendrá con trompetas y ángeles y iluminará el cielo. Otros dicen que vendrá como ladrón en la noche a escoger los escogidos. Algunas se ven muy fantasiosas en esta época de hoy en día. ¿Cómo creo? ¿Cuál es el concepto ya, digamos, que se predica para esta época? Sería la venida del Señor y cómo sería eso. Lo que Jesús estaba hablando era de estar preparados, y usa la figura del ladrón en la noche porque el ladrón no te avisa a la hora que va a venir, y sino que él llega a la hora que menos tú esperas. Y la pregunta natural sería, ¿y por qué no nos avisó para que todo el mundo se prepare?
porque no depende de lo que tú hagas, depende de la razón por la cual tú lo hagas. Y la única manera que Dios garantiza cristianos que se entregan a Él sinceramente es que estén listos siempre, como si hoy fuera que Jesús viniera, aunque no venga hoy. Pastor, ¿cuál es el significado que tiene la muerte de Jesús para el mundo? Porque murió, pero ¿por qué murió? ¿Qué es lo que se obtiene por la muerte de Jesús? Esa es la esencia del Evangelio, José. Es la respuesta de esa pregunta. Jesús muere para pagar al pecado. Muere porque el pecado el ser humano que fue creado con libertad, se llama libre albedrío, la libertad de elegir entre el bien y el mal, y Adán y Eva eligieron el mal, eligieron seguir el consejo de Satanás, desobedecen y el mundo se va degradando. Ahora, el pecado como tal no se perdona, porque si el pecado se hubiera podido perdonar, Jesús perdona todo ahí en el Edén. Dios le dice a Adán y Eva, no hay problema, ya eso quedó así, los perdoné. Sin embargo, el pecado no se maneja así. Lo que se perdona es al pecador, pero la deuda queda. Es como cuando tú debes $100,000 y yo me acerco a ti y digo, José, no te preocupes, yo me encargo de eso. No es que la deuda desapareció, quien cambió es el deudor. Entonces lo que pasa en la cruz es que Jesús asumió el pecado de toda la humanidad por la naturaleza que él tiene, que es especial, porque no es un hombre que vivió en santidad solamente, sino que es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, y él asume, y la Biblia dice que por nosotros él se hizo pecado en una imagen que significa que asumió toda la culpa de pecado de todo el mundo. Y Jesús la pagó. ¿Por qué él sí podía pagarla y no otro? Porque él es Dios encarnado. Porque él vivió en la santidad que Adán no pudo vivir. Y él paga eso. Entonces, en primer lugar, la cruz significa la paga del pecado. En segundo lugar, la cruz es sustitutiva. O sea, lo que yo merecía, Jesús lo asume. Y lo que Jesús se merece por vivir una vida santa, Jesús me lo regala. Eso se llama justificación. Y se acepta como un don de gracia, por fe. Jesús triunfa y me regala la corona. Yo fracaso y Jesús asume mi fracaso. Y ese cambio es que se llama la justificación y es la esencia de la redención. Por eso, aunque yo soy pecador, yo creo que soy salvo hoy. No por lo que yo soy, sino por lo que Jesús hizo por mí, que es lo mismo que Jesús te ofrece a ti, donde quiera que esté, a los amigos que nos escuchan y que nos ven en este mismo momento. Pero yo tengo que vivir con la misma santidad que Él para yo poder recibir ese beneficio. No, tú no necesitas ser santo para recibir ese beneficio. Ahora, cuando tú recibes ese beneficio, tú vives a la altura. Jesús te transforma la vida. Tú no tienes que luchar con tu pecado. Tú tienes que luchar para que Jesús te cambie el corazón. Y luego eso viene automático. Eso viene en el paquete, porque Jesús te da una nueva vida. Hay mucha gente enfocada en sus problemas, sus debilidades, pero no se enfocan en relacionarse con Dios. Acércate a Dios y las cosas van a cambiar. Es como cuando tú te casas, que tú tienes que cambiar un montón de cosas por amor a la persona con quien tú estás. No, definitivamente, y de verdad que hasta crea un poco de conmoción escucharlo, porque realmente debemos hacer sacrificios a veces cuando ni siquiera lo queremos hacer por el otro. Y me imagino que Jesús hacerlo por todo un planeta fue bastante fuerte en esa época. Precisamente por eso mi pregunta, y ya cerrando con mi participación de esta noche, estamos viviendo en tiempos trascendentales en los que realmente se ha dado énfasis en que las grandes potencias han dejado ver su fragilidad delante de una pandemia o una cuarentena. Estamos actualmente viviendo delante de lo que podría ser la antesala del gran final. Yo creo que sí. Lo que estamos viendo en un mundo que hasta la ciencia
no le ve mucho futuro. Es un mundo que se está autodestruyendo, pero no me voy a basar en eso, me voy a basar de que coincide perfectamente con lo que la Biblia ha descrito que serán las características del tiempo en que alguna intervención divina especial va a ocurrir. A la gente a veces le da miedo escuchar estos temas, pero nos debe dar seguridad. Si tu corazón está con el Señor, si tú estás dispuesto a aceptar a Dios en tu vida, la victoria está segura. Pero sí, estamos en un tiempo de cambio. ¿Cómo sabemos que este es el tiempo de esa interrupción? Si ya hemos visto en otros tiempos que han habido pandemias, que ha habido muchísimas catástrofes. No es la pandemia no es la señal, no son las señales. ¿Cuáles son las señales? Hay un conjunto de cosas que se han cumplido. La Biblia describe cómo está la sociedad, donde no hay padres contra hijos. Me explico, donde hay hijos contra padres, padres contra hijos. Y no son las cosas que ocurren, sino también el incremento. Y todo el mundo coincide, los sociólogos, los científicos, los religiosos, de que el mundo ha ido degradándose. El mundo no va mejorando realmente. Hemos mejorado en tecnología, en ciencia, pero moral y espiritualmente nos hemos degradado y la moral ha destruido muchas cosas. Todo ese concepto y ese conjunto de cosas, como anda la sociedad, como anda el mundo religioso, como anda la política, todas esas cosas nos llaman la atención y coincide con lo que la Biblia va diciendo, cómo irán. Pastor, tenemos una forma en la que nosotros hemos manejado la temática de los jueves cuando tenemos participaciones de pastores y entidades religiosas aquí en Opción New York. Y de parte de todo el equipo le hacemos siempre la misma petición, más que nada una invitación, y es a que nos acompañe y ore por el equipo y ore por todo este televidente, toda la persona que se queda con nosotros cada día escuchando a través de nuestro programa, a través de las redes sociales. Y sobre todo, ya tomando el final de lo que ha sido el programa del día de hoy, orar por el planeta, por el mundo, por esto que ha estado pasando, por esta degradación, pero sobre todo por despertar y ver lo que realmente está pasando. Y como dijo Roberto, no esperar que el ladrón llegue de noche, nos sorprenda y nos agarre camán ahí. Literalmente, pastor, de verdad, que gracias por su participación, y cámaras y micrófonos para usted, chicos, se pueden despedir con el pastor. Y nada, vamos a estar con una oración el día de hoy. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristi, José, Juan, Roberto y Eddie. Yo me sentí muy bien, honestamente, feliz de haberle servido. Estoy a su orden. Gracias. Cuando me necesiten, y vi un equipo bastante interesado, muy inteligente, que hace preguntas muy bonitas y muy buenas. Así que les animo a seguir avanzando. Me dan el honor de orar por ustedes, y voy a orar por ustedes y por todos los que hoy nos ven. Amén. Oremos. Querido Señor, muchas gracias por permitirme compartir con estos amigos tan amables, gente con corazones sinceros, gente que realmente quiere aprender y crecer, que están haciendo lo mejor, gente que vive de la mejor manera que pueden. Gracias por ellos, y te pido una bendición especial por ellos y sus familias, y también por aquellos que nos miran, aquellos que están siguiéndonos en alguna red social, que hoy te necesitan. Permite, Señor, que tu presencia pueda sobrepasar a todo lo que la lógica humana pueda permitirnos concluir. Que sintamos tu presencia con nosotros, que veamos cómo tú transformas nuestras vidas, y que tú, Señor, le des sentido a nuestros corazones. Danos paz, protege este planeta que tanto lo necesita. Danos, Señor, la oportunidad de reaccionar, de crecer y de mejorar. Bendice, Señor, a todo aquel que hoy está conectado con nosotros. Si tiene algún mal de salud, familiar, alcánzalos hoy y transforma siempre nuestras vidas. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Buenas noches, Cristi, pastor. Roberto.
Una Bendiciones. próxima vez lo tenemos que tener con nosotros acá. Con todo gusto. Cuando vaya a Dominicana voy a marotear al frente de la universidad. Venga, Y voy a decir, el pastor es mi pana. yo lo recibo. Venga de una vez derecho para la oficina. Bye. Vale, un placer. Muchas gracias. Igual, estamos a su orden. Esto fue Opción New York, señores, allá en sus casas. Espero que estén súper bien. Ya saben, nos despedimos y nada, un beso y bendiciones. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción New York.